Bienvenidos y bienvenidas mis amigos y mis amigas, Shabbat Shalom en este precioso día que nos concede el bendito sea, un sol resplandeciente, la mañana fresquita, ya entrada las 3 de la tarde, las 5 de la tarde hace calor y hay que equiparse para la ocasión porque para salir a las tiendecitas cercanas pues es mejor salir muchas veces en tirantes y en bermudas todavía y con chanclas, que me ha tocado sacarlas otra vez. Entonces vamos a estar con Proverbios 15, vamos a estar en esta ocasión. Y antes, pues saben ustedes que nos gusta referir reflexiones que han tenido lugar en nuestros corazones a lo largo de esta semana, porque nosotros constantemente, como el rey David, meditamos constantemente en la Torá de Yahweh, en la Torá del bendito sea. Y vamos a estar con Proverbios 15, que se va a llamar de esta manera. Se va a llamar el conocimiento atractivo. El conocimiento atractivo. La labor del profeta, del emisario verdadero, es hacer atractivo el conocimiento. Hacer soporífero el conocimiento puede hacerlo cualquiera. Ahí están los ilustrados y ahí está la verbigracia o verborrea de la gente erudita, que para nada hace el conocimiento atractivo. Pero el deber del buen expositor es hacer el conocimiento atractivo. Y es lo que vamos a intentar hacer otra vez en el día de hoy. A muchos les interesa, a otros no les interesa, pero qué duda cabe que el conocimiento que expresamos, que emitimos, es atractivo. Por lo menos a nosotros nos lo parece y a los que se gozan y se deleitan en la palabra de poder también. De manera que eso ya está más que justificado y más que disfrutado de esa manera, ¿verdad? Entonces, vamos con las cosas que nos han llamado la atención en esta semana, reflexiones. Una de ellas ha sido ese famoso texto que dice en 2 de Tesalonicenses 2:4 que el anti-Mashiach, o el inicuo, o el anticristo, dice que se opondrá a todo lo que se llama Dios, de manera que hay algo que se llama Dios, eso ya lo estuvimos viendo, que se llama Dios por derecho, porque es legítimo, y dice que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ese o es objeto de culto puede llamarse a error porque que se oponga el antimashiach, el anticristo, a objeto de culto, los idólatras pueden interpretarlo que se opone a los iconos religiosos, eclesiásticos. Pero no se opone a un objeto de culto de imágenes, no solamente se opone a un objeto de culto de imágenes que, o mejor dicho, el anticristo, el antimashiach, no se opone al objeto de culto imágenes, sino que más bien las refrenda y más bien las airea y más bien les hace que les dé el aire sacándolas en procesiones por las calles, ¿verdad? El punto del objeto de culto es que es lo reverenciable. O sea, el antimashiach se opone a todo lo que es objeto de culto y ese objeto de culto no es una materia, no es una escayola, son las imágenes, a todo eso no se opone. A lo que se opone el antimashiach, el llamado anticristo, es a lo reverenciable, a lo que de verdad es reverenciable, es adorable o es entrañable. A todo eso se opone el antimashiach y es la manera de expresarnos que tiene Shaul Pablo cuando nos dice que se opondrá el antimashiach a todo lo que es objeto de culto. Objeto de culto es lo reverenciable, lo entrañable, lo adorable. Ahora, reflexionamos en esta semana por medio de un ministerio, nos hizo pensar y tuvimos esa enseñanza por buena, por kosher, por limpia, que ya es decir, en este siglo, de un predicador que decía que Babel ocurrió porque se quisieron adelantar al juicio, porque la sociedad de Babel supo del diluvio y entonces tomó medidas para que ya no pasara más, ya no ocurriera más y tuvieran una torre donde acceder para que si había otra vez un diluvio escaparan. Y no confiaron en las promesas del Abacadosh, del Padre Eterno, porque dijo en su Torah que no iba a destruir más la tierra por agua, ¿verdad? Pero no
no creyeron a las promesas, como hacen al día de hoy. Ahora es muy interesante, impactó mi vida pensar en esto, porque se quieren adelantar al juicio. Fíjense ustedes que dice que esta gente de la Torre de Babel dice, y hicieron una torre porque pensaron que así no seremos esparcidos de sobre la tierra. Oiga, ¿y cómo sabían lo que iba a suceder? Si es que acabó sucediendo, que fueron esparcidos sobre toda la tierra. Hasta ahí no, hasta ahí tenían una lengua común y un mismo propósito, que fue la Torre de Babel. Pero a partir de ahí sí, a partir de ahí fueron esparcidos por la tierra. Entonces, el diablo sabe lo que va a ocurrir. Ahora, lo sabe todo menos la llegada de Yahshua HaMashiach, cuándo es. Pero lo que ocurre en el mundo lo tiene parasitado, lo tiene totalmente parasitado, de modo que lo conoce. Y entonces lo que ocurre es que se quieren adelantar al juicio. Y por eso van directos al precipicio, lo adelantan, lo adelantan. Por querer escapar del juicio, precisamente es que lo adelantan. Y es lo que está ocurriendo en este tiempo. La gente está, como se dice aquí en España, que esto es muy coloquial, cagada de miedo, pero lo que hacen es, con esa cobardía, pues lo que hacen es adelantar el juicio. Está cagada de miedo, cada vez una sociedad más hipocondríaca, se inventan males que no tienen y enfermedades que no tienen, al final cascan, al final mueren, porque se inventan ellos mismos su propia enfermedad. Y empieza el día y el entretenimiento es a ver qué les sale ahora, a ver qué verruga o qué grano o qué molestia o qué picor para ir al médico, ¿verdad? Se quieren adelantar al juicio, lo ven venir que van a ser borrados de la faz de la tierra. Por eso tienen tanta preocupación, igual que la sociedad de Babel. Quieren evitar el juicio y lo que hacen es adelantarse en sus propias vidas en el juicio del bendito sea. ¿Entienden? Ahora, en esta semana se ha producido el fallecimiento de un periodista aquí en España bastante nombrado, bastante famosillo, que era Jesús Quintero, que le llamaban el Loco de la Colina porque se dio a conocer con un programa de radio que se llamaba El Loco de la Colina, también tenía otro que se llamaba El Perro Verde, y este hombre tenía una pluma importante, una manera de discurrir, de escribir, de pensar y de hablar que hubiera podido cambiar el mundo, pero no utilizó sus conocimientos, su verbigracia para cambiar el mundo, sino que fue más bien para proteger el sistema nauseabundo y pues contribuir al fin y al cabo a la postre a todo el sistema bestial y a través del periodismo. Y entonces este periodista se dio cuenta de que por un lado tenía dos ganancias, que eran los famosos y también los no famosos. En esto fue un iniciado, porque sagazmente vio que el pueblo iletrado analfabeto podía ofrecer tanto como la gente famosa a la hora de entrevistarlos. Entonces vio ganancias en ambos grupos. Y en el grupo de los famosos, pues por ejemplo, entrevistaba a actrices guapísimas y les hacía hablar a los famosos cosas que no querían hablar. ¿Mediante qué? Mediante los silencios. Él prolongaba los silencios para hacerle sentir incómodo al entrevistado y entonces el entrevistado decía cosas que se precipitaba, ¿verdad? Por la presión que le ponía ese silencio, que era un programa en directo. Entonces él sabía utilizar esos silencios para forzar en el otro, es lo que hace la gente impía, para forzar en el otro palabras que no quiere decir, pero que acaba diciendo por la presión del silencio, por el alargamiento del silencio. Entonces, pues ese truco lo utilizaba este periodista Jesús Quintero en sus entrevistas. Y con la gente analfabeta, pues los exhibía como insectos para que la sociedad, digamos, burguesa se acabara riendo, primero se riera de los analfabetos que hacía lucir por allí, por los programas de televisión, y luego ya les resultara entrañables y al final acabaran amando al analfabeto, ¿verdad? Y el analfabeto en primera instancia se utilizaba para
pues de bufón, ¿verdad? El bufón de los reyes antiguos. Bueno, pues esa función tenían los entrevistados por Jesús Quintero, que los exhibía adrede, a conciencia, a gente analfabeta completamente, primero para que se rieran de ellos. Eso es lo que le caracterizó. Entonces, como digo, un auténtico, bueno, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, pero realmente sirvió a la bestia de una manera contumaz y demoníaca, y organizó su vida en base a eso. Mi amigo que trabaja en el parking, Damián, tiene una anécdota con él, que es que llegó a la plaza de toros y quería irse sin pagar el parking. Y entonces le dice mi amigo Damián, no, es que tienes que pagar. Y dice él, pero es que no sabes quién soy. Y le dice mi amigo Damián, como si quieres ser el rey de España o Moisés bajando con la tabla de la ley. Es que esto está así para cumplirse. Entonces este hombre se creía por encima del bien y del mal, y como se creía por encima del bien y del mal, con la arrogancia que caracteriza a todo este tipo de gente, pues murió en un geriátrico con 82 años, y murió en un geriátrico al que le llevaron la misma familia, porque sería un pájaro de mal agüero que no habría quien lo aguantara, ¿verdad? Con esa soberbia y arrogancia propia de estos tipos, ¿verdad? Y así falleció este periodista. Estuvimos viendo, así de pasada, haciendo zapping, a un programa de supervivencia en el que un marine decía a una joven, el marine ya con cerca de 50 años y la joven pues con 20 o 30, le decía el marine a la joven, le decía, es que no te voy a dejar, es que no te voy a dejar porque no dejamos atrás a nadie, porque no dejamos atrás nunca, ni en Afganistán ni en Irak dejamos atrás nunca a nadie. Y claro, le faltaba decir, como el soldado Ryan, ¿verdad? Y que no dejaban atrás a nadie y que eran tipos duros y que no iba a dejarla atrás. Al final el que se va primero del programa es él, porque le surge una debilidad disfuncional en su organismo y tiene que irse él antes que la chica. Dice, ay, pensaba que era más fuerte de lo que soy, y lo dice llorando, amasando una crucecita que se hizo con no sé qué herramienta, con no sé qué material. En fin, patético es toda esa parafernalia patriótica de Estados Unidos y todo lo que sale de ahí. Entonces, tenemos ya que mencionar de una vez por todas, luego nos darán 6 vistas, 8 vistas por decir cosas como esta, pero ya es necesario decirlo de una vez por todas, que el alargamiento de la guerra de Ucrania, que se esté alargando la guerra de Ucrania, es porque no hay guerra, por esa sencilla razón. Porque si quieren noticias, cuando hay guerra hay muertes, y en Ucrania rara vez se dice han muerto tantas personas. Sin embargo, en México es un continuo. En México sí me creo yo que hay guerra, pero en Ucrania no hay guerra. ¿Qué es lo que hay en Ucrania? Dimes y diretes, de vez en cuando tiran algún misilito por algún lado o rompen algún edificio, no digo que no, pero guerra de fallecimientos, de muertos no hay. Lo que hay, en donde hay guerra es en México y es en Hispanoamérica y es en muchas zonas calientes del mundo, ¿verdad? Y eso no se dice, o se dice menos, ¿verdad? Es menos actual. Ahora, salvar la paz en el mundo por medio de ingresar dinero para la guerra de Ucrania, eso sí se dice continuamente y es otra de las hipocresías y del fariseísmo de este sistema. Entonces, ¿por qué se está alargando la guerra de Ucrania? Para dar tiempo a que los precios suban, a poder justificar que los precios sigan subiendo del gas, de la gasolina, de la electricidad y de todo, ¿verdad? Y así estrechar más al mundo y meter más al mundo en aflicción. Eso es lo que se busca con alargar esa dichosa guerra de Ucrania, que no es tal porque es todo, al final, es mentira. Todo lo que dice la bestia, piénsate lo contrario, porque todo lo que te dice es lo contrario, es mentira todo. Bueno, entonces, la Shekinah, que nosotros incluso llegamos a hablar de este concepto en otras ocasiones, en otras predicaciones, tomando
tomando erróneamente del judaísmo, que no deberíamos hacerlo, no deberíamos nunca haberlo hecho, tomar un concepto del judaísmo, porque lo que está pasado por el tamiz judaico no suele ser limpio, no suele ser kosher delante del bendito sea. Entonces la Shekinah se toma hoy en día desde el judaísmo, y la gente que habla de Shekinah lo habla como una energía impositiva, es decir, la Shekinah es como una especie de energía, la atribuyen ellos a una especie de energía impositiva. Con la Shekinah, que es la presencia divina, imponen o quieren imponer la Shekinah, la presencia divina en el mundo, ¿verdad? Eso la toman, la Shekinah, repito, como una energía impositiva. Ahora, la Shekinah, si es presencia divina, deberíamos entenderla como bondad. Así es como se podría entender y vivir lo que es la Shekinah, lo que es la presencia divina. Donde hay bondad, hay presencia divina. Ahora, en una energía impositiva, en una energía que se quiera imponer por todos los medios, que sea impositiva, que sea de alguna manera colonialista, imperialista, eso puede llamar a equívocos. Es más, es erróneo totalmente. Pero lo que no engaña es que si quieres hablar de Shekinah, presencia divina, lo asocies a la bondad. Porque, repito, donde hay bondad es característico que está la presencia divina, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Ahora, ya para acabar esta breve introducción al tema de hoy de Proverbios 15 que vamos a estar viendo, para acabar, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Que es lo que dice 2 Corintios 6:15, pueden ustedes leerlo. Entonces esta es la pregunta que lanza Shaul, ¿no? Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Pero el cristianismo ha querido ser luz en la oscuridad. Enciende una luz. Fue el emblema del siglo XXI, un cristianismo que cada vez más se sentía llamado a ser luz en la oscuridad. Pero con la oscuridad en el sentido de tinieblas, de Josher, nos dice Shaul Pablo que no tenemos nada en común, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que malinterpretan y desubican siempre, por ejemplo, textos como Mateo 4:16, que dice que al pueblo asentado en tinieblas luz le resplandeció, cuando es el anuncio del Mashiach Yahshua, que habla de su nacimiento, ¿verdad? Dice, al pueblo asentado en tinieblas luz le resplandeció. Ahora, esto lo toman como excusa para poder decir ellos, para poder atribuirse que son luz en la oscuridad. Lo cual, si piensan bien, es una contradicción, porque no puede haber luz en la oscuridad. Cuando hay luz es porque está bien definida, lejos, apartada de la oscuridad, ¿verdad? Entonces lo que dice el texto de donde se quieren agarrar al pueblo asentado en tinieblas, lo que está diciendo es que es al pueblo asentado en tinieblas. Esa es la clave. No es que ahí se presentara la luz en las tinieblas, sino que es al pueblo, ¿verdad? El pueblo que estaba asentado en tinieblas. A eso sí le resplandece la luz. A los que estaban asentados en tinieblas. No a las tinieblas, no, a los que estaban asentados en tinieblas. Al pueblo, a esos le resplandece la luz por medio del Mashiach, ¿verdad? Y esto para que quien lee entienda. Y ahora sí, vamos con Proverbios capítulo 15, el conocimiento atractivo. Y dice así en Proverbios 15, leyendo en mucha reverencia en este bendito Shabbat, en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces debemos procurar, cuando notamos enojo en alguien, hablar con apacibilidad. Tenemos que tener ese dominio propio para hablar apaciblemente cuando vemos que hay enojo. Eso lo debemos procurar, para no encender más el enojo del otro, y más si es un impío y necio, porque más se va a enfurecer. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Aquí está el título del mensaje. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo.
Es hacer atractivo el conocimiento, es la labor. ¿Por qué la palabra tiene, digamos, tan poco tirón entre la juventud? Por lo menos aquí en Europa, porque no se presenta el conocimiento de una manera atractiva, ¿verdad? Cuando se hablara profecía, seguro que ya sería atractiva para la juventud. Pero la boca de un necio, ¿qué hace? Escupe tonterías. La boca de un necio escupe tonterías. Es decir, no es capaz de presentar el conocimiento como algo atractivo, sino que lo presenta como algo soporífero, con palabras... no quiero decir que sean recurrentes porque tienen gran léxico muchas veces, pero al final lo que acaba en su contenido, en su significado, son tonterías, porque se contradicen en la misma frase. Entonces eso es escupir tonterías. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Ahora vamos a ver que, aunque los ojos del Señor están en todo lugar, está cerca de los justos, de los sabios, y está lejos de los necios, ¿verdad? Ahora, aquí pues pueden ver, o los detractores pueden arguir que el Señor es un mirón, que le gusta mirarlo todo, ¿verdad? Como el Gran Hermano, ¿verdad? Como las cámaras por todos lados. Pero eso es una imitación. El Gran Hermano, las cámaras por todos lados de hoy en día, que es el mar de vidrio, es una imitación a lo que es Elohim. Elohim es una registraduría. Elohim es ojos por todos lados. De hecho, en Apocalipsis se desvela los carros de Elohim como con ojos por todas partes, una maquinaria de ojos, ¿verdad? Entonces es así, es la naturaleza de Elohim ver y oír, porque todo reverbera y el que lo registra es Elohim bendito. Dice, las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Entonces hay que diferenciar entre lo que es palabras suaves. Las palabras suaves son un árbol de vida. Pero cuando esas palabras suaves, porque te lo dice en el mismo verso, son engañosas, dice la lengua engañosa, en contrapartida de esas palabras suaves que son un árbol de vida, bien dichas a su tiempo, a quien sea menester, pero la lengua engañosa destruye el espíritu. Entonces, hay que diferenciar. La lengua engañosa muchas veces utiliza palabras suaves, pero no es un árbol de vida. Lo que procura es la destrucción del espíritu, la lengua engañosa, ¿verdad? Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres, el que aprende de la corrección es sabio. Esto, para aprender la disciplina, los primeros que te han de enseñar disciplina son tus padres, ¿verdad? En buena tesitura, no mediante maltrato ni nada, sino mediante la corrección. Tienes que aprender la corrección porque es sabio aprender de la corrección, ¿verdad? Y para eso los padres están, para inculcar buenas cosas a sus hijos. Entonces dice, en la casa del justo hay tesoros. Fíjense, las propiedades del justo en la casa, lo que se puede decir su propiedad privada, en la casa del justo hay tesoros. Lo que se le da al justo son tesoros. Ahora, las ganancias del perverso le acarrean dificultades, porque son ganancias, la mayoría de las veces, que no ha conseguido con sus dones, sino que ha sido por otras vías, por ganancias, la mayoría de las veces deshonestas, y eso le acarrea dificultades. Y le acarrea dificultades principalmente porque, como sabe que no se lo ha ganado, teme a perderlo. Eso ya es una dificultad, partir de una dificultad. Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Esto es muy lamentable, que el corazón del necio. Dice el corazón del necio, es que no solamente es el necio, es el corazón del necio, que el corazón tendría que ser lo mejor de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues el corazón del necio no tiene nada para ofrecer, pero los labios del sabio dan buenos consejos, que es lo mejor que tenemos para ofrecer, una buena conversación, un buen consejo. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Entonces, más vale una oración, una oracioncita
corta, breve, concisa delante del bendito sea, en una persona íntegra, que grandes soflamas, dícese sacrificios, grandes soflamas y grandes atribuciones de ayunos y de oraciones largas, sacrificios de los perversos, porque el Señor los va a detestar, ¿verdad? Sin embargo se deleita en esas oracioncitas de su pueblo íntegro. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Esto no hace falta comentarlo. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Fíjense ustedes, aquí hace distinción del que abandona el camino. Por un momento abandonas el camino, lo que sabes que es lo bueno no lo haces, entonces serás severamente disciplinado. Pero si ya le añades que odias, llegas a odiar la corrección que muchas veces vienen de las voces de otros, si odias esa corrección para atribuirla a tu vida y mejorar, entonces morirás. Es así de fácil. Dice, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. El corazón humano, que muchas veces es tan engañoso, que muchas veces se engaña a sí mismo, quiere engañarse a sí mismo, quiere engañar a su memoria misma, pero dice que ni la muerte ni la destrucción son secretos. Y si la muerte y la destrucción no son secretos para Yahweh, ¿cómo va a serlo el corazón humano? Que Él ha sido quien ha formado cada uno de sus pensamientos y entresijos, ¿verdad? Y patrones mentales. Bueno, los patrones mentales se lo han formado la gente misma, pero que Él sabe cómo piensa la gente, cómo discurre, porque nos conoce, porque Él ha formado parte de esto, ¿verdad? Dice que tomó de la carne y de la sangre, ¿verdad? Se hizo partícipe. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Es verdad, esto es verdad. Ni la misma familia quiere parar a tu lado. Ni la misma familia, jóvenes de tu misma familia no quieren parar a tu lado, porque odian ser corregidos. Ahora, como hemos dicho antes, quien desprecia la corrección, morirá, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, los burlones odian ser corregidos. Por eso se alejan del sabio, lo vilipendian por otro lado también a sus espaldas, pero lo de menos provecho para ellos es que lo alejan al sabio. A lo mejor y tienen tiempo para convivir con el sabio y tienen incluso, digamos, conexiones familiares. Es una pena que te pierdas el aprender del sabio, ¿verdad? Y odies ser corregido, ¿verdad? Y te quites la bendición que es estar con el sabio. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El corazón quebrantado o abatido. El corazón abatido destruye el espíritu. Sin embargo, el corazón contento alegra el rostro. Hay que levantarse con alegría todos los días, ¿verdad? Buscar motivaciones para que vivir alegremente delante de la presencia del bendito sea. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Oiga, esto es tremendo, esto es tremendo. Esto a la gente justa, a la gente íntegra nos encanta, nos deleita. Porque el sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Cuánto hambre de conocimiento teníamos nosotros en las iglesias? En los sistemas iglesias. Y se nos daba a cuentagotas, ¿verdad? Se nos daba en dosis mínimas. Pero teníamos hambre de conocimiento. Ahora, como en esas mismas congregaciones no salid de ella, pueblo mío, ¿qué hicieron? Que el necio se alimentó de basura, que era lo que más abundaba en esos sistemas iglesias. Entonces el necio se va a alimentar de basura. Es como el puerco, el cerdo.
El cerdo se alimenta ¿de qué? De basura. ¿Por qué? Porque mira hacia abajo, las cosas materialistas. Dice, para el abatido, cada día acarrea dificultades. Es lo que yo digo. Con el corazón abatido, el día se te hace totalmente cuesta arriba. Si te levantas contento, con alegría, que la alegría te la da ni más ni menos que el agradecimiento con Elohim. Pero, ¿cuánta gente habrá, sin Dios y sin esperanza en el mundo, que están tan abatidos que el día les acarrea dificultades? Pero el corazón feliz, para el corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Es un banquete continuo, como el que vamos a poner en la mesa, en nuestra mesa, por la Gesed del bendito sea, en esta noche de Shabbat, ¿verdad? Muchos de nosotros, por su Gesed, por su misericordia, y porque nos recrea con abundancia, ¿verdad? Con banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor, con el respeto al Señor, a Yahweh, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Primero, que no son tesoros, entonces es más de lo mismo, basura. Y vivir llenos de angustia. Angustia que, como digo, parte de la base de esa angustia de que te lo van a quitar. Claro, como no es tuyo y te lo has ganado, pues con usuras y con engaños, por eso temes perderlo. Eso ya es una angustia, y es una angustia detrás de otra. Una angustia detrás de otra, ¿verdad? Y luego aparte, es que no sabes tener los bienes, porque tienes los bienes y te sirven de preocupación. De preocupación, no te pones en el momento de que surgen las cosas, sino que te quieres adelantar. Así vive la gente necia, impía. Se quieren adelantar constantemente y entonces lo que hacen es meterse en un sin vivir, en vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Comer con gente que odias, aborreces, o gente injusta en definitiva, que aborreces precisamente por eso, porque son injustas, es lo peor que hay. Porque saben ustedes que nosotros siempre hemos dicho que la relación sexual y la comida es lo más sacro, lo más sagrado que hay en esta vida. Lo más sagrado que hay es la relación sexual y la comida. Eso se debe cuidar con quién comes y con quién mantienes la relación sexual, porque es lo más sagrado y lo más cercano a Elohim que hay. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con quien odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Es lo que hemos hablado antes, que tenemos que aprender al que está enojado a hablarle apaciblemente, tranquilamente, para que la cosa no pase a mayores, que de todo punto es indeseable. El camino de los perversos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Hombre, que el justo tiene dificultades, las tiene. Dice, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas será librado, ¿no? Entonces, los que se van a obstruir el camino, ¿por qué? Porque esto forma parte de ese refranero popular que dice que con la verdad se va a todos lados. Como el que habla verdad va a todos lados, pues la vida se le hace al final, cuando la gente lo conoce, se le hace una carretera despejada. Pero el camino del perezoso, el que quiere las cosas sin currárselas, como se dice aquí, sin habérselas ganado, por medio de trabajar sus dones, pues está obstruido por espinas. Y esas espinas son muchas veces espinas de competencia, porque como él pone malas piedras, los que compiten con él también le van a poner trampas y malas piedras. Es un camino de espinas. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. Traer alegría a tu padre es ser vigoroso, tener características masculinas, ¿verdad? Y apreciar a tu madre. Tienes que apreciar a tu madre y no despreciarla, porque cuando eres un bruto, cuando vives en la brutalidad y en el salvajismo, estás despreciando a tu madre, ¿verdad? Desechas de los valores femeninos que todos tenemos, ¿verdad? Por medio también que nos llega de nuestra madre. Entonces,
tienes que apreciar a tu madre cuidando todos esos instintos femeninos también de sensibilidad y de comprensión pues, de todo lo que alude a lo femenino, ¿verdad? Receptividad, comprensión, todo eso. Oído, que es masculino, es femenino, el Shema. Dice, los hijos traen alegría a sus padres, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta el juicio. Las personas sensatas permanecen en el buen camino. ¿Cómo es esto, este verso que dice que la necedad alegra a los que le falta el juicio? Claro, entran en éxtasis. Esto nosotros aquí en España lo vemos continuamente porque la gente con una grosería, con una película baja y sinvergüenza, que diga cualquier grosería del tipo de las de Torrente, la de Santiago Segura, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, o el cine del Destape, que el cine del Destape era más alusión, pero luego ya las otras de los cómicos actuales españoles, pues ya, aunque también se hace humor inteligente, pero la grosería forman parte del pan de cada día, ¿verdad? Y con esas groserías entran en éxtasis, con cualquier grosería, ¿verdad? Ay, que la tiene venosa, que no sé qué, ay, que hacemos una pajilla, y con eso ya entran en éxtasis, ya es carcajada, ya entran en éxtasis, le alegra la necedad, ¿verdad? Les alegra la necedad, ¿pero por qué? Porque son faltos de juicio, no tienen juicio, no tienen cordura en ellos, esa gente pues acaba desquiciada totalmente. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito, ¿verdad? Esto es así. Por eso nosotros vemos todas las predicaciones, habidas y por haber, de gente que más o menos se pueda oír, que sea potable al menos, ¿verdad? Para discernir si es kosher, si es limpio o es sucio. Pero en la multitud de consejeros está el éxito. Sin embargo, hay gente que solo se quiere oír a sí misma. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Qué hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Esto lo hacía Mashiach, Yahshua, y sus profetas, ¿verdad? Que aprendíamos con el tiempo. Ahora, en Yahshua era innato. Decía la palabra oportuna en el justo momento. Qué bonito, eso es precioso. Pero para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba, o sea, vamos increciendo, como se dice. Ellos dejan la tumba atrás, es decir, los sabios vamos increciendo en la vida. Si ustedes son sabios y son sensatos y juiciosos, verán que su vida va a más. Independientemente de cómo vaya el mundo está horripilante, pero ustedes van a más, mejor economía, más amplitud, más espacio, más respeto comunitario, etc. La vida del sabio va a más, es hacia arriba, y dejamos la tumba atrás. Sin embargo, los necios, en contrapartida a esto, los necios van hacia la tumba, van hacia abajo, ¿verdad? Van hacia abajo, principalmente porque suelen ser apóstatas. Y entonces aman la muerte, aman la tumba, van hacia ahí, se fabrican sus mentiras, se fabrican sus inventos de males sociales y inmunitarios, y al final van a la tumba, ¿verdad? El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Esto es más profundo de lo que parece, porque asocia las viudas con la casa de los orgullosos. Dice, derriba la casa de los orgullosos, y en esas casas de los orgullosos, que también suele haber viudas, dice, pero protege la propiedad de las viudas, que han sufrido a esos hombres orgullosos, ¿entienden? Con lo cual el juicio de Elohim se demuestra siempre como acertado y justo, ¿verdad? El avaro con mucho dolor, dice, el avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. Ahora, dentro de la avaricia se puede ser avaricioso sin cometer soborno, también se da.
porque soborno es chantaje, ¿verdad? Y soborno es, yo te doy este regalo si tú me haces este favor. Eso es soborno. Pero puede haber gente avariciosa que no sea, que no cometa soborno, o cohecho, que también se llama. Pero el avaro dice que causa mucho dolor a toda la familia. ¿Por qué? Porque nunca se ve harto. Y entonces el avaro, su hijo resulta que es abogado, otro hijo es médico, otro, su hermano es, no sé, tiene otra carreraza, es dentista, que digo yo, pero resulta que nunca se ve satisfecho. ¿Por qué? Porque es un avaro, quiere más. Quiere más reputación, quiere más de todo. Quiere más estatus, más reputación, más de todo. ¿Verdad? Pero sin embargo su vida no va como la vida de los justos, hacia arriba, sino que esa vida va hacia abajo. ¿Por qué? Porque te coloca hacia abajo el no ser agradecido. Vas hacia la tumba, no vas increciendo como los justos. Dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Sí, son aluviones de palabras. Y palabras escogidas, léxicas, rimbombantes, y muchas suenan bien. Pero resulta que rebosan palabras malvadas, la boca de los perversos. Ahora, el justo nos pensamos antes de hablar. Por eso en la prensa actual se premian el número de palabras, no el contenido del artículo. Esto es penoso. Esto es penoso en la sociedad de hoy. Una mirada, dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos, obviamente, no hace falta comentarlo. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Una mirada alegre tanto del que mira como del que recibe esa mirada alegre. Trae gozo al corazón, ¿verdad? Te miran bien o miras tú bien, eso trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si esto lo sabía Salomón hace 3500 años, que las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Entonces, ¿por qué tenemos unos noticiarios que redundan en lo malo y se inventan los males? Por si el mundo fuera pequeño y no hubiera males de por sí, es que tienen que inventarse los males para tener a la gente más afligida y más enferma. Oiga, ya está bien, cambiemos de paradigma. Si rechazas la disciplina, dice, si escuchas, el verso siguiente, el 31, dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Es decir, miren, si quieres convivir con sabios vas a tener que vencer este obstáculo, que la crítica constructiva que te hagan, tomarla para ti, si vas a salir mejorando. Ahora, se te hace un imposible convivir con sabios si no tomas la crítica constructiva y la miras como que ya te quieren matar, que ya te quieren destruir, que ya te quieren derribar. No, es una crítica constructiva porque las palabras son sabias de los sabios. Entonces, lo que debes hacer para convivir y sentirte a tus anchas con sabios, que es como se vive bien, rodeado de sabios, pues entonces tienes que aceptar la crítica constructiva. Si rechazas la disciplina, en ese mismo orden, solo te harás daño a ti mismo. Claro está. Pero si escuchas la corrección, ya saben, crítica constructiva, crecerás en entendimiento. Y eso es lo mejor que hay, el conocimiento atractivo, que es el título de hoy. Y ya el último verso que dice el temor del Señor o el respeto a Yahshua HaMashiach, el temor del Señor enseña sabiduría. El respeto que tú le tienes a Elohim es lo que te va a enseñar poquito a poco sabiduría. La humildad precede a la honra. Esto es así. La humildad, cuando eres humilde, se te abren puertas por la humildad y poco a poco te va llegando la honra. ¿Por qué? Porque la gente ve esa humildad. Una humildad que nada tiene que ver con el falso agachar la cabeza, ni la voz laxa, ni nada de eso, sino que es una humildad real, verdadera, vívida, ¿verdad? Y siempre va a preceder a la honra. O sea, va a ir por delante de la honra. Primero vas a tener esa humildad, vas a calibrar y a vivir esa humildad, y con esa humildad que te ha caracterizado toda tu vida, al final
te va a llegar la honra, más tarde o más temprano, es cuestión de tiempo, porque son promesas de Elohim, y así tiene que ser y así funciona este universo. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, gócense la presencia del bendito sea, coman lo mejor, beban lo mejor, estén con sus seres queridos, abrácense mucho, quiéranse mucho y disfruten de este bendito Shabbat. Shabbat Shalom, amada de Mashiach. Shalom, shalom. Gracias.